Hola, ¿qué tal, gente? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a este humilde canal. Y en esta oportunidad, pues, como el título ya lo menciona, voy a contarles dos historias. eh, eh, pues, digamos que ocurrieron en un entorno medianamente cercano al mío, pues allá hace muchos años atrás. Y pues nada, no soy tan bueno contando historias así, improvisando, sin un guión establecido. Pero pues se las voy a contar tal cual los recuerdo. La primera historia le ocurrió a un primo mío bastante lejano. No era muy cercano a mí en ese entonces. Y pues resulta que en Ancash, allá en un pueblo llamado Casma, una ciudad, mejor dicho, aquí en Perú, pues usualmente las personas que trabajan el campo o la agricultura viven en chacras, así les dicen, chacras. Sí, y pues este primo tenía a su papá y pues su papá vivía en la chacra, sí, en el campo, donde están los cultivos, hay bosques y todo ello. Mientras que mi primo vivía en la ciudad, sí, con el tiempo. O sea, al inicio vivía con él, pero ya cuando creció se mudó a la ciudad, sí, se casó y todo. Sin embargo, alguno que otro día él iba a visitarlo, le ayudaba con algunas cosas en la chacra y luego se regresaba a la ciudad, ¿sí? Entonces esto ocurrió un día domingo, que tuvo que ir a ayudar a su papá a la chacra. Creo que debían reparar algo, un cerco, no recuerdo bien, pero debía ayudarlo con algo durante toda la tarde. Entonces acudió, terminaron con el trabajo y ya debía regresarse a la ciudad. Sin embargo, era bastante tarde, ya casi iba a caer la noche. Su papá le pidió que se quedara a dormir ahí porque al regresar, como el trayecto era largo y debía ir caminando un buen tramo del bosque hasta que pudiera llegar a la carretera y recién tomar un auto o un mototaxi para regresar a la ciudad. Entonces en medio de ese trayecto podía caer la noche y se iba a ver sumido en la oscuridad. Sin embargo, mi primo no accedió a quedarse, puesto que al siguiente día, que ya era inicio de semana, debía estar bastante temprano en su casa, en la ciudad, por lo que pues no se pudo quedar, ¿no? Entonces, pues ni modo, tampoco lo podía acompañar su papá, puesto que si lo acompañaba hasta la carretera, ya caída la noche, luego debía regresar su papá pues solo hasta su casa y pues iba a estar en la oscuridad, ¿no? Claro, para su papá era más familiar el ambiente, pero aún así mi primo pues decidió que se iría solo caminando hasta la carretera. Y entonces empezó a caminar, empezó a ir por la carretera, empezó a caminar por el bosque, ¿no? Por toda esta maleza que hay. Claro, hay caminos establecidos, ¿no? Pero por lo general están rodeados de muchos árboles. Dicho y hecho, pues cayó la noche. Entonces estaba caminando prácticamente a oscuras en el bosque, pero allá en Casma las noches suelen ser medianamente oscuras, puesto que el cielo es bastante despejado y se ven las estrellas. No tenía o no sentía una oscuridad profunda. Era como que podía vislumbrar más o menos un poco del paisaje y caminar. Eso es lo que recuerda, pues no es lo que nos contó. Entonces estaba caminando, estaba yendo por el bosque durante la noche
y llega un punto en el que le toca cruzar un sendero que él recuerda que era bastante largo. Sí, él ya lo había transitado durante la mañana cuando acudió, y de hecho otras veces ya lo había caminado porque, como le comentaba, ya había acudido otras veces a visitar a su papá. Entonces este sendero era largo, era bastante amplio, y resulta que estaba rodeado de árboles, ¿no? Era un camino prácticamente con árboles a los costados, y era así largo. Y pues, según recordaba también, era uno de los últimos trayectos largos, puesto que ya luego no quedaba mucho para que pudiera llegar a la carretera y tomar el carro, ¿no? Un taxi. Entonces se enrumba por ese sendero, empieza a caminar, y de repente, cuando ya está por medio camino, a la mitad del recorrido de ese sendero, se percata de que delante de él una figura se acercaba, una figura que él consideró extraña. En ese momento no la pudo reconocer, sí, porque, como le comentaba, se veía todavía oscuro todo, no se veía mucho. Sin embargo, él en su capacidad de razonar todavía, pensó que se trataba de una persona que también le había tocado caminar por la noche, ¿no? Durante la noche. Así que dijo, bueno, voy a seguir caminando. Y siguió avanzando. Llegado a un punto, se percató de que aquella figura era femenina, era una mujer porque tenía cabello largo, y también le vio un vestido. Sin embargo, el vestido era gris, o era lo que percibió al inicio, porque, según él recuerda, en realidad era un vestido blanco, pero estaba sucio, estaba demasiado sucio. Entonces él se quedó un poco asustado, se sorprendió, porque no era usual. Y de hecho, lo primero que se le vino a la mente cuando pudo reconocer que era una mujer vestida de blanco con el vestido sucio, fue quedarse paralizado. Pensó, es un fantasma, es lo primero que se le vino a la mente, es un fantasma. Y se quedó paralizado. Intentaba moverse, intentaba correr, sin embargo no podía moverse. Y aquella figura seguía caminando desde adelante, seguía caminando hacia su dirección, o sea, al sentido contrario del sendero, ¿no? Y se acercaba cada vez más a él. Entonces mi primo intentaba tal vez hacer ruido, porque según él, o en lo poco que pudo pensar en ese momento, es: el fantasma no me está mirando, ella no me está mirando y no se ha dado cuenta de que yo estoy aquí. Y él quería hacer ruido, necesitaba hacer algún ruido para que el fantasma note su presencia y se vaya. Era lo que él pudo sentir en ese momento. Entonces intentó silbar, pero no podía. De su boca solo salía aire. Era como que soplaba y soplaba, pero no podía, no emitía ningún sonido. Y resulta pues que en lo poco que pudo hacer, porque estaba paralizado del miedo, fue agachar la cabeza y empezar a rezar. Fue lo único que se le ocurrió. Agachó la cabeza y empezó a rezar. A poquitos segundos antes de que agachara la cabeza, vio que la figura ya estaba demasiado cerca. Ella estaba muy cerca. Él, según él recuerda, no escuchó ningún paso, no escuchó paso alguno de nadie, pero él era consciente de que realmente lo había visto. Y resulta pues que, llegado a un punto, él levanta la cabeza, tembloroso todavía, levanta la cabeza, y bueno, ya no estaba.
Sin embargo, él pensó, ¿no? En ese momento, la figura ya me pasó, ya me traspasó, debe estar detrás, debe seguir caminando detrás. Sin embargo, no quiso ni siquiera pensar más en ese momento, y lo único que hizo fue echar a correr. Y empezó a correr por el sendero, por lo que le quedaba del sendero, y se apresuró para poder salir del lugar, para poder salir de la chacra, ¿no? Finalmente llega a la carretera, asustado, sudando frío. Llega a la carretera y se sube al primer colectivo, el taxi colectivo de esos que te llevan con otros pasajeros. Y se sube, y en el taxi pues habían otras dos personas. Bueno, estaban según él recuerda, estaban el chofer, había un copiloto, y detrás había un señor que era pasajero, y estaba él también. Entonces eran prácticamente 4 personas. Como ya nadie más subía al carro, porque todavía quedaba espacio para un pasajero más, como nadie subía, ya decidieron encaminarse a la ciudad, ¿no? Sin embargo, el señor del costado, el otro pasajero, se empezó a dar cuenta de que pues mi primo estaba temblando, estaba asustado, y pues le pregunta pues qué le pasó, ¿no? ¿Por qué se le nota tan aterrado? Y ahí es donde mi primo decide contarles a los pasajeros y al chofer pues lo que le había pasado, ¿no? Lo que había visto. Y resulta que pues se quedaron asustados, y sí, también le dieron la razón, porque ya habían escuchado, de hecho, aquella historia. Habían escuchado ya que muchas personas habían visto a una supuesta mujer caminando por los lugares, ¿no? Por los rincones de las chacras, y pues a la gente los asustaba, los aterraba. Y otra cosa que uno de los pasajeros de hecho comentó es que supuestamente el origen de esta chica, de esta dama vestida de gris, por así llamémosla así, se remontaba muchos años atrás, donde resulta que supuestamente había sido una mujer muy hermosa, una mujer bastante hermosa, una jovencita. Sin embargo, pues era de esas chicas que utilizaba su belleza como encanto para pues conseguir favores de los hombres, ¿no? Era como que seducía a los hombres y les pedía alguno que otro favorcito, si les sabía sacar provecho a su belleza. Sin embargo, un grupo de mujeres del pueblo, un grupo de mujeres de en ese entonces un pueblito de allá de Casma, se habían enojado y ya sabían cuáles eran las intenciones que tenía esa chica, pues no. Así que deciden llevársela a estos bosques, deciden llevársela, y pues le pegan, la maltratan y todo. Y una de ellas, muy enojada, toma un pedazo de vidrio y le desfigura el rostro, le hace cortes en la cara, y pues la chica sobrevive a esta golpiza, ¿no? que le propinan las otras mujeres. Bien, resulta pues que, si bien es cierto, la chica sobrevive, no queda mentalmente estable, y pues con el tiempo, tras no aceptar cómo quedó su rostro, cómo quedó ella prácticamente, pues decide suicidarse y se ahorca en uno de los árboles del bosque. Entonces decide ahorcarse con una soga, y desde entonces la gente la suele ver a ella así, pues no, caminando con su vestido maltratado,
y siempre la ven así caminando encorvada con la cabeza agachada. Casi nunca, bueno, de hecho nadie cuenta haberle visto el rostro, y siempre camina así, ocultando su cara, avergonzada por, por los cortes que debe tener ahí debajo. Y pues nada, mi primo cuando escuchó esa leyenda pues se aterró bastante. Y pues desde entonces es una historia que cuenta y que aunque muchos no le crean, de hecho él sabe que la vivió, o eso es lo que afirma, ¿no? Él sabe que la vivió y pues hay otras versiones de personas que también les ha pasado lo mismo, que avalan lo que él cuenta. Y bueno, esa es la primera historia que les quería traer. Espero que les haya gustado. Y pues nada, voy a contarles ahora otra. Sí, no sé si el video se vaya a hacer un poco largo, ¿vale? Creo que debo estar ahora hablando unos 15 minutos. Así que yo creo que da tiempo para una historia más. Bien, esta segunda historia también ocurre en esta ciudad, Casma, que es en Ancash, de donde yo vengo. Y resulta que allá en Casma, en el barrio donde yo vivo, precisamente frente a mi casa, hay un club al que pues se llama Club de Madres Sarita Colonia. Así se llama, Club de Madres. Ok. Resulta que este club es utilizado para, digamos que pequeños eventos que hacen en el barrio, ¿no? En la calle, en esta avenida donde vivíamos. Estos eventos usualmente eran designados para la misma comunidad, ese mismo barrio. Hacían, por ejemplo, si hacían una pollada, pues hacían polladas pro fondo para ayudar a alguna de las familias, o tal vez reunían víveres y realizaban tal vez, o jugaban bingo para recaudar dinero y comprar los regalos de Navidad para los niños del barrio, cosas así. Sí, era un local utilizado para el barrio, ¿vale? Bueno, el barrio y algunas calles aledañas, ¿no? Resulta que este local estaba estaba al cuidado de una vecina nuestra que vivía a unas 8 casas de donde yo vivía, ¿no? Unas 8 casas de mi casa. Entonces, obviamente, en este local habían ciertos materiales como insumos de cocina o platos o algunas ollas que estaban en algunas vitrinas ahí guardadas, ¿no? O sea, tenían materiales que se debían cuidar. Sin embargo, como ¿cómo le puedo decir? Como la construcción era bastante antigua, la construcción de este local era bastante antigua, ocurre que una de las paredes de la parte de atrás se había caído. Sí, se derrumbó una parte de los muros, y pues era propenso a que entraran ladrones y gente de mal vivir a robarse pues esos materiales, ¿vale? Entonces algunos materiales fueron trasladados, los que se consideraron de más valor. Sin embargo, los otros todavía se quedaban ahí, así que alguien debía quedarse a cuidar esos materiales, ¿vale? Esos elementos. Y pues lejos de que pudieran reunir dinero para poder contratar a una seguridad que cuide los materiales del establecimiento, la señora misma ofrece a su esposo, bueno, mejor dicho, su esposo se ofrece a cuidar pues la primera noche el local,
¿vale? Y pues creyendo que sería una buena idea, lleva a su pequeño hijo, ¿no? Va con su hijo, que en ese entonces habría tenido unos 12 años por ahí. Bien, entonces padre e hijo acuden durante la noche para que puedan cuidar del local. Cuando llega la madrugada y pues el hijo menor, el hijo de 12 años, perdón, se queda dormido, y el padre pues también se duerme. Bueno, eso es lo que él cuenta, que también se había quedado dormido. Y empieza a sonar, empieza a escucharse un ruido extraño en el local, un ruido que parecía no tan cercano al espacio donde ellos se habían quedado a dormir. Como no habían camas, habían tendido un cartón y sobre el cartón habían colocado sábanas, colchas, y ahí se habían acostado, ¿no? Entonces el padre se despierta porque escucha estos ruidos, ¿no? Que no logra distinguir bien, pero lo despiertan. Entonces él se alerta un poco porque no es usual, no era un ruido usual. Sin embargo, el ruido cesa, que deja de escucharse. Entonces el padre como que ya se le pasa, ¿no? Se le va la idea. Así que vuelve a acostarse a dormir. Sin embargo, nuevamente vuelve a escuchar un ruido, pero el ruido ya era más cercano, ya era más cerca, y lo sentía de hecho dentro del local. Empieza a escuchar que las vitrinas se mueven, que empiezan a moverse las vitrinas. Por un momento él incluso pensó temblor, pensó está ocurriendo un temblor, está temblando la tierra. Así que su primera reacción fue mover a su hijito y llamarlo para despertarlo, porque pues lo que usualmente pasa pues es que te levantas y sales a la calle, ¿no? Entonces lo levanta, lo mueve, pero el sonido pasa. Luego de que él empieza a escuchar esos temblores, hay un silencio profundo, y luego nuevamente empieza a escuchar, pero ya no era como que temblaban las vitrinas, sino eran golpes que alguien le daba a una de las vitrinas. Sí, eran golpes, y era en ese momento, o sea, ahí más o menos en la oscuridad, en su mente pensó, acaba de entrar alguien y no sé, intenta tal vez abrir alguna de las puertas de la vitrina, qué sé yo, y está golpeando. Entonces él enciende su linterna, porque tenía una linterna. En ese momento enciende una linterna y grita una grosería, y empieza a decir, bueno, lárgate porque estoy armado. Empieza a asustar, como diciéndole, ¿no? al supuesto ladrón, estoy armado, tengo un arma, así que ten cuidado. Y lo botaba, ¿no? Le decía, lárgate. Bueno, con grosería, ¿no? Sin embargo, cuando ya tiene encendida la linterna y no logra bien alumbrar al foco de donde venía el ruido, porque había unas 2 o 3 vitrinas, empieza a buscar con la luz el origen de ese sonido, y llega un punto en el que la luz pega a un espacio en donde había, según describe él, había una figura que no tenía precisamente un color definido. Él no sabía si su linterna no estaba alumbrando bien. De hecho, él creyó que tampoco estaba mirando bien, porque como que empezaba a parpadear, a frotarse los ojos, porque sentía que no estaba viendo bien. Pero veía que había una figura negra, que tenía todo negro, y que estaba ahí como que a un costado de la vitrina, y la estaba golpeando. Esa figura golpeaba la vitrina y no hacía más. Estaba ahí,
una y otra vez golpeaba la vitrina. Y el primero en gritar fue el niño, fue su hijo, que ya se había despertado y había visto la luz, pues no. Fue el primero que gritó. Y él pues tampoco le dio, digamos que más por hacer que gritar también. Y se levantó junto a su hijo y corrieron hacia la puerta. Corren hacia la puerta y empiezan a gritar. Empiezan a gritar auxilio, auxilio, otras palabras, ¿no? Y a la vez pues que intentaba desesperado abrir la puerta, que le costaba porque había tirado la linterna y trataba de, entre la oscuridad, abrir. Según él recuerda, mientras intentaba abrir todavía escuchaba ese sonido detrás, que alguien estaba golpeando. Y finalmente pues abre la puerta, sale el hijo llorando, él también estaba asustado. Y las personas que habían podido despertarse durante la madrugada salen y van a verlo, ¿no? Van a verlo y él estaba asustado, estaba sudando frío y ahí les cuenta pues lo que había pasado, ¿vale? Y pues esa fue la experiencia que él vivió y que lo aterró demasiado. Ok. Los siguientes días, según recuerdo, estuvo vigilando también, pero ya acompañado de otro adulto, y pues cuidaban con las luces encendidas y se turnaban, ¿vale? Que creo que desde un principio pudo haber sido lo más lógico, pero no lo aplicaron en ese momento. Bien, y eso fue lo que le había pasado. Ahora, esta anécdota no termina del todo ahí, porque luego viene otra que ocurrió y que sí me marcó de alguna manera, porque yo no lo presencié, pero digamos que por ahí anduve. Ahí les voy a contar. Resulta que usualmente los chiquillos del barrio salíamos a jugar a la calle en la noche. Bueno, también salíamos en las tardes, pero usualmente la noche era el momento perfecto para jugar a las escondidas, porque pues era más difícil encontrar a otra persona, ¿no? Entonces habíamos salido y estábamos todos jugando, yo también. Uno de los lugares en el que menos la gente se escondía, debido a esta historia que había contado en su momento el señor, y esto ya pasó años después. Uno de los lugares menos elegidos para esconderse era ese local, el club de madres. Casi nadie se quería esconder ahí. De hecho, que yo recuerde, nadie lo hacía, ¿vale? Resulta pues que esa noche estábamos jugando todos normales, sí. Y pues yo recuerdo claramente, porque esas experiencias que son intensas, pues uno no las olvida. Pero recuerdo que me tocaba a mí buscar a la gente. Entonces yo estaba buscando así tranquilamente a la gente, y en eso escucho un ruido, escucho un grito, ¿sí? Un grito desgarrador. Realmente me asusté bastante por el grito, y yo no estaba muy lejos, así que lo escuché perfectamente. Resulta que había gritado una chica ahí en la calle, en medio de la calle, y todo el mundo corrió hacia ella para ayudarla. Cuando yo llegué, porque también me acerqué, a la chica le estaban frotando la espalda. La chica lloraba, casi ni siquiera podía respirar. El grito pareciera que le había robado el aliento, porque yo la veía y le costaba respirar. Entonces resulta que le trajeron agua, todo, y ya cuando estuvo más calmada empezó a contar que ella había caminado, o sea, estaba cruzando la calle, ¿vale? Estaba cruzando una de las veredas, ¿no? Entonces estaba cruzando y justo le tocaba pasar por el club de madres, y empieza a caminar por el local, y de repente ella sintió
que desde el local la llamaron, desde una de las ventanas, la llamaron, le pasaron la voz. Hay una cosa que es importante aclarar: las ventanas no tenían vidrio, ese local era bastante antiguo, no tenían vidrio, solo eran unas ventanas con una X de piedra. Bueno, no era piedra, era cemento. Sí, con una X de cemento, y así estaba cubierta, ¿no? Medio adornado así a lo antiguo, pero no tenía cristales. Ok, entonces ella escucha que la llaman, y ella lo que hace pues es voltear, ¿no? O sea, la primera reacción cuando a alguien lo llaman es girar. Entonces ella gira, y justo cuando ella gira se da cuenta de que de esa ventana, la que estaba más cerca a ella, una mano negra, dice, según ella cuenta, una mano negra le estaba llamando. Y claro, la voz que le había llamado, no, que dice ella que fue de un hombre, no le había dicho por su nombre, le había dicho hey, hey, hey tú, algo así. Entonces, hey, hey. Y ella había volteado y la mano se movía así, como diciéndole ven, ven. Y eso fue la que la espantó, eso fue la que la aterró. Y ella, por eso es que ella pega este grito y se espanta demasiado. Como les digo, yo no lo viví, no puedo dar fe de que realmente haya ocurrido. Probablemente ella se sugestionó con algo, no lo sé, estaba temerosa y pasó esto. Pero ya que ocurrieran dos historias relacionadas a un espectro oscuro, pues ya, no lo sé, como que le colocó un matiz aún más oscuro a este local que justo quedaba al frente de mi casa. Yo recuerdo que desde entonces a mí me costaba salir a la calle de noche y mirar al frente. Siempre que salía y tenía que ir a comprar a algún lado, evitaba mirar al frente por cualquier motivo. De hecho, mi habitación desde entonces tenía una ventana que justo obviamente daba al frente, y me daba miedo abrirla porque no quería mirar precisamente ese lugar. O la ventana de la sala, que también daba, de hecho era la que más daba a ese local, tampoco la abría porque tenía ese temor de que al mirar pudiera ver algo. Siempre. Y siempre fue algo, una experiencia que me marcó, pese a que yo no la viví, me marcó bastante. Siempre le tuve miedo a ese local. Actualmente, ya tiempo después, volví a Casma, y pues el local ya no es el mismo, lo han remodelado, ya está un poco más actual en construcción, ya no tiene esos cimientos bastante antiguos. Sin embargo, no lo sé, creo que nada quita que aquello que vivía en ese entonces ahí realmente se haya desaparecido porque hayan cambiado las paredes del lugar. Yo me imagino que todavía debe estar ahí. Y no sé qué otras historias existan alrededor de ese local. Me gustaría algún día volver y preguntarle a la gente si algo más ocurrió en ese club de madres. Y nada, gente, espero que las historias les hayan gustado y pues nada, que se hayan entretenido. Es un especial de Halloween, aunque no sé, tengo otras historias que también ocurrieron allá y que me contaron, y otras que pasaron en otros pueblos, porque siempre me ha gustado esto de las historias de terror y espero algún día poder compartirlas con ustedes si es que pues les gusta, ¿no? Y pues nada, este audio lo estoy grabando en off, así que les voy a poner algunas imágenes de cosas que esté haciendo para que, bueno, para acompañar un poco la historia, porque pues en sí no me animaba a contar historias de terror mientras hiciera algo, porque en parte mi
iba a distraer y no iba a estar concentrado mucho en la historia. O también iba a ocurrir que al grabar en la oscuridad, porque saben que yo grabo en la oscuridad, me iba a dar miedo y me conozco, no iba a poder terminar las historias. De hecho ahorita estoy grabando con las luces encendidas. Es más de medianoche, creo que ya son la 1 de la madrugada. Y dudo que hoy vaya a dormir con las luces apagadas. Hoy toca dormir con las luces encendidas. Sé que las historias no estuvieron fabulosas, pero para mí recordar estas partes de que las escuché de personas que no son tan ajenas a mí, pues sí realmente me da miedo. Y nada, gente, ya nos estaremos viendo en un próximo video. Que descanse muy bien y buenas noches.